Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que éstos se habían marchado solos. Pero llegaron barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad os digo que vosotros me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque habéis comido pan y os habéis saciado. No trabajéis por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para vida eterna, y el que os dará el Hijo del Hombre, porque a éste es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que creáis en quien Él ha enviado. Te damos gracias, familia del cielo, por abrir nuestro corazón, abrir nuestros sentidos y tener la mejor actitud para escuchar la palabra de Dios y para entender que Jesús hoy nos pide un llamamiento serio, un llamamiento comprometido y un llamamiento que permita que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos. Buenos días, familia Verbum Dei. Mi nombre es Alejandro Alzate Buitrago y hoy quiero poner en reflexión el Evangelio del día de hoy. Juan 6, versículos 22 al 29. Juan 6, versículos 22 al 29. Y he titulado estas pautas: La vida eterna es ahora. Y un primer momento que nos permite entender un poco la reflexión de esta cita del Evangelio del día de hoy es recordar que venimos de la multiplicación de los panes. Cuando Jesús, en compañía de sus discípulos, estaba predicando a una multitud, y esa multitud en algún momento pues tuvo que saciar su hambre. Y recordemos al chico de los 5 panes y los 2 peces y la manera como Jesús, a través de la gracia de su Padre, multiplica los panes y le da de comer a toda la multitud. Luego, Jesús con sus discípulos va a otro sector a seguir predicando, y entonces, cuando la gente se da cuenta de que tanto Jesús como los discípulos ya no estaban con ellos, sino que se van a otra región a seguir predicando el Evangelio, pues la primera pregunta que se hacen es: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde están los discípulos? Y entonces van a buscarlo. Y aquí quiero que nos detengamos en un primer elemento de esta oración del día de hoy. La multitud quiere buscar a Jesús. Pero la pregunta que en el fondo queremos hacernos es: esa búsqueda que la multitud hace de Jesús, ¿cuál es la intencionalidad? Porque bien lo expresa Jesús: ustedes me buscan no por los signos que hago o por los signos que han visto, sino porque tienen deseos de saciar su hambre corporal, su hambre humana. Y entonces es aquí donde tenemos la primera pregunta que nos lleva a la reflexión profunda de nuestro encuentro permanente con Jesús, con Dios. Cuando nosotros buscamos a Jesús, ¿qué es lo que mueve esa búsqueda? Nos mueve buscar a Jesús para saciar
el hambre de la cotidianidad, de sentirnos plenos y satisfechos con la vida que llevamos, el hambre de poder acceder a los espacios y a las oportunidades que queremos buscar como seres humanos. Queremos buscar a Jesús porque necesitamos saciar el hambre de poder, de reconocimiento. Buscamos a Jesús porque necesitamos saciar el hambre de sentirnos satisfechos con nuestras vidas y pensar que nosotros solos nos bastamos. Es aquí entonces donde Jesús nos mira a los ojos y nos pregunta si hemos visto sus signos, si más allá de saciar estas hambres humanas, somos capaces de ver esas hambres que nos van a llevar hacia la vida eterna. Somos capaces de buscar a Jesús para saciar el hambre de los demás, de igual que Él ser compasivo y misericordioso, de remar mar adentro, un poco más allá y ser empáticos con el que necesita nuestra ayuda, con el que necesita nuestra comprensión, nuestro abrazo, nuestra acogida, nuestras palabras de aliento, nuestra voz salvadora. Entonces, en este primer momento, debemos, desde lo más profundo de nuestro corazón, seguir avanzando y buscando a Jesús, no para saciar estas hambres humanas que se roban la mayoría del tiempo de nosotros y que nos despreocupan incluso en algunos instantes de nuestra vida a niveles que uno se pregunta: ¿y dónde está Dios en mi vida? Y el segundo elemento que yo quiero que reflexionemos con la cita del día de hoy es que Jesús nos hace una invitación y nos hace un llamado de atención. ¿Qué estamos buscando con nuestra vida? ¿Cómo estamos realizando el plan salvífico de Dios? ¿Cómo vamos a trabajar y a realizar la obra de Dios? ¿Y cuál es la obra de Dios? Y entonces Jesús mismo en el Evangelio nos responde a esta pregunta. Realizar la obra de Dios es acogerlo a Él, hacer su voluntad y dar testimonio de que Dios, Jesús, existe en el rostro de cada uno de nuestros hermanos. Entonces esa invitación es a pensar que en medio de nuestras cotidianidades, allí donde nos encontremos, en el lugar donde estemos, es decir, Dios nos espera en el día a día de nuestras vidas y lo hace en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro lugar de desempeño social, en nuestro lugar de encuentro, en esa jornada de ir por la calle y encontrarnos con el otro, en el ir a nuestro trabajo y poder ir un poco más allá de la jornada laboral normal y preguntarle al otro con nuestra vida cómo quiere encontrarse con Dios. Dios entonces nos invita a realizar su obra, pero a realizar su obra en el hoy de nuestras vidas. Y por eso entonces nuestro llamado de atención: ¿cómo estamos construyendo vida eterna en el paso a paso de nuestras vidas? ¿O simplemente estamos esperando a que nuestra vida se consuma, nuestra vida se agote, para finalmente pensar que es a partir de ese momento en donde podemos disfrutar de la vida eterna? Jesús hoy es interpelador. Jesús hoy es concreto. Jesús hoy es justo con el llamado de atención. Nos dice entonces que en el día a día de nuestras vidas nosotros podemos empezar a realizar el plan salvífico de Dios con nuestro testimonio, invitándonos a ser cartas vivas de Él, invitándonos a ser misericordiosos y compasivos como Él lo fue, invitándonos a ser acogedores y empáticos como Él siempre fue en su vida pública. Pidámosle entonces a Jesús hoy y a nuestra Madre María
que nos den un corazón dispuesto y abierto para poder entender el llamado que nos hace Jesús a ser parte activa de su plan salvífico y a entender que somos cartas vivas de Dios y que el reino lo construimos con el día a día de nuestras vidas, con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, y que más allá de todas las dudas y las inquietudes que surjan en nuestras vidas, debemos estar convencidos plenamente de que Jesús nos invita hoy a ser misericordiosos como Él siempre lo fue y a hacer la voluntad de su Padre como parte de la realización de esa obra salvífica que Dios tiene para nosotros en nuestras vidas. Los invito entonces a seguir profundizando en esta oración del día de hoy y a preguntarnos simplemente cómo estamos agotando nuestras vidas y eso cómo se parece a lo que Dios espera de nosotros. Buen día y un abrazo para todos.